Póngale bueno. Ese era el artículo En ese caso, que... vinito, tinto. cuando- un vinito. El, Sí, mejor. el día que vimos ese corto, la verdad es que era como ruso, de la niña que Sí, el tipo la amenazaba, que si le iba a decir a los papás que estaba mostrando, y no mostraba algo, ¿cachai? Me acuerdo que fue esa clase. Bueno, Esa es Pero el cibergrooming, o chile grooming. claro, pero eso no. El, el delito estaba en eso, como en preparar y en mostrar y en hacer que el menor mostrase bajo amenaza. Eso es hasta antes de que se ocurra, no se ocurra, se concerte que se junten, ¿cachai? Que exacto. cometa otro delito como la violación. Sí, Pero es llega como, hasta ahí, po. Hasta ahí es- se penaliza lo que de este artículo se penaliza hasta ese instante. Y ya en el claro, momento en que que concertan y se juntan y pasa algo más allá de lo que pasó anteriormente como por internet, ahí ya es otra pena. Pero es como esta pena. No sé si claro. como dice presidio menor su grado máximo. Pues no sé si más abajo sale como algún agravante en caso de que... No, porque el profe dijo que si llegase a concretarse, no sé, se juntan y llega la violación, ponte tú, de un menor de edad, parece que esto ya no corre. Esta como concertar o todo este preámbulo, el grooming, por decirlo así, no agravaría ni o se sumaba. No me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. O como eran dos penas distintas, no sé si te acuerdas tú, si había dicho. Creo que al momento como de concertar y perpetuarnos una violación a un menor, ya esto como este preámbulo del grooming, no sé si lo sumaba o prácticamente no se contaba como... Parece que el delito mayor subsume Claro, era algo así. al menor. Claro, depende, por ejemplo, si los hechos a que se refiere la Alexis son hechos que tienen una vinculación directa con el tipo o si derechamente es otro delito. Porque, por ejemplo, si, no sé, pues, aparte de esto, robó, Ah, no. es como, no tiene una vinculación, pues en ese caso se aplica la pena de cada delito. Pero en el caso de ser como un acto preparatorio, que es lo que propones tú y es lo que se ve como un adelantamiento a la barrera como del ius puniendi, porque finalmente aquí está como en realidad poniéndose antes de la acción misma de que ocurra, que aquí sí, claro. claramente no hay ningún abuso de un niño, ¿cachai? Físicamente. Está sancionando los actos preparatorios a la violación, por ejemplo. Claro, En el fondo igual está vulnerando los derechos del niño, pero jamás Ahora, como físicamente, ahora, ni concretando algo como ponte tú los artículos precedentes, pues la penetración, ¿cachai? O tocaciones, o cualquier tipo de abuso físico. Es como que está sancionando lo que te decía, una preparación y es como un abuso como virtual, por decirlo así. claro, no hay, digamos, una acción sexual de las anteriores, porque si hubiera una sanción o sea, una acción sexual, finalmente sería como ese delito que está más arriba, ¿ya? Pero Claro. está bien, pues está bien. Ahora, la diferencia entre los incisos es como relativamente si es menor adulto o es eh, más que nada menor de edad derechamente, así menor de 14. Es como la diferencia, Claro. ¿no? Porque en el Y caso, por ejemplo, en el caso de ser lo mayor de importante 14, del artículo, la verdad es que el profe dijo que es como de este delito en particular, antes de que se perpetúe un tipo de violación, el último inciso, el que dice que si el autor falseara su identidad o edad, ¿cachai? Ahí se aumentaba la pena en un grado. claro, claro. Entonces, la idea aquí es que, como decís tú, Ale, al final el material pornográfico del que se habla es el material del 366 Quinquies y Claro. finalmente el tema de la excitación sexual y la excitación sexual de otro es como que se mantiene en los tres incisos, siempre es como el motivo principal, ¿no? Del abuso y el tema de, por ejemplo, en el tema del inciso segundo, no solamente el mismo menor puede mandar las fotos, sino que las fotos de otro menor, ¿cachai? Claro. Es que Como ahí que la introduce palabra, un tercero distinto al menor igual. sí, el primer inciso, eh, cierto, ya, espérate. En el segundo inciso hay una palabra que ese día se subrayó, que la palabra es determinare.
Claro. determinar a una persona, eso es como forzarla, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ya la tiene un poquito grabada, ya le mostró una parte de su cuerpo, le mostró, no sé, posiciones sexuales, qué sé yo, o bien partes eróticas, qué sé yo, entonces ya lo está amenazando ya y lo está determinando eh, a realizar acciones sexuales delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o exhibir a grabaciones de su persona o de otro, menor de 14 años. Ya en la segunda inciso ya no está, como que dice, una determinación. No es pedirle, sino que ya no está prácticamente como bajo una amenaza, ¿entendí? Sí, No lo que está pasa es determinado. que ahí, por ejemplo, la diferencia que tú haces igual tiene relación con la edad de consentimiento sexual de los menores adultos, porque el consentimiento es una persona mayor de 14 podría consentir, por ejemplo, en los determinados de los incisos presentes. O sea, podría, digamos, perfectamente caer en los tipos penales de arriba, ver o escuchar material pornográfico y sin embargo haber consentido en ello. ¿Te fijáis? Pero eso el inciso tercero agrega ciertos elementos adicionales al tipo, que tenéis que buscarlos, por ejemplo, en el artículo 361, numeral 1, que sería fuerza e intimidación, por eso. En el caso del 363, son las circunstancias que vimos del estupro, que era abusar de la incapacidad, relación de superioridad, el otro tema de... Hay varios ahí, por eso hay que sabérselos, ¿cachai? Porque finalmente eso nos va a pasar que vamos a tener que estar de artículo a artículo, ¿no? Yo creo que más que nada. Y el tema de Yo la creo que por ahí amenaza, va. como decís tú, por ejemplo, o condición, que le envíe la foto bajo amenaza, el mayor de 14. Entonces, ahí dice, si concurre esos casos, va a tener la pena señalada en los artículos anteriores, pero si no, no estamos ante un delito. ¿Cachai o no? Es lo que dijo el Entonces, profe. sí, pues si ahora igual, como decís tú, si se determinare a una persona, eh, es como que ahí no hay consentimiento, estáis como instigándola, ¿o no? Estáis como preparándola, como decís tú, acechándola, como dice el... Claro, que ya la persona el menor de 14 años, ya tiene miedo, ya fue amenazado de que ese video se iba a difundir en el colegio, a los compañeros, a la Pero a lo que me familia. refiero es que ese menor de 14 no necesita ni siquiera ser amenazado, es delito de per se, al tiro, ¿cachai? Claro, El mayor de 14 sí, Si da su consentimiento a una tercera persona y esa tercera persona distribuye sin su consentimiento, no es delito en Chile, mayor de 14. ¿cómo eso, Ricardo? No entendí. ¿Cómo eso raciocinio? Yo, cuando explicó eso el profesor, yo entendí que si el mayor de 14 años que se saca una foto, por ejemplo, y la comparte con alguno de sus pares, y ese par la distribuye entre otros, eh, Sí, básicamente sería grooming y no sería constitutivo de delito, puesto que pero hubo el sí, consentimiento. es que hay por eso, pues en ese caso, por ejemplo, el consentimiento es para una persona, ¿no? Tú se lo entregáis a una claro, persona, ¿ya? sí, Ahora, po, si esa persona difunde las imágenes y son de material pornográfico, ya es delito, donde po, cae un mayor de eso, en ese caso, menor de por 14 ejemplo, años. mayor de 14 años, tendrían que concurrir además las circunstancias que menciona el inciso tercero. O sea, por ejemplo, haber usado fuerza o intimidación. Ya, pero si no lo hubo, no hubo fuerza, no hubo Hay intimidación. consentimiento, A eso es lo que me refiero. Esa pero es la explicación. pero con la persona a quien le compartieron el material. O sea que si ese tercero que compartió el material lo distribuye sin autorización, ¿constituiría delito siendo mayor de 14? Porno venganza, dependiendo si es Ah, de mayor de 14, porque sería el 161, parece, ¿no? Revisemos el 161. ya, lo hicimos el 161. 161A, B y C. El A era aquí cambiaba el tiro, pues, ¿cachai? Por ejemplo, dice delitos contra el respeto y protección de la vida privada y pública de las personas y de las familias, Ah, como otro ya, el bien jurídico, sí. ¿cachai?
¿Qué artículo era ese de la porno Aquí venganza? lo interesante era el tema de los recintos particulares o lugares que sean de libre acceso público, tomar imágenes, ¿ya? Exacto. Pero aquí, Habla- aquí hablabas de no consentido, ¿te acordáis? Utilizó el ejemplo del espejito, ¿De qué? del espejo. Como del El espejo en los zapatos. Cuando Cuando miráis, sí, como, tiene sí, un nombre, es el como, cuando miráis debajo de la espalda, skirt, exacto. cheer, no sé cuánto. Pero no sé si ¿Quién se lee este artículo que otro leía? el ¿Qué 161, ¿cuánto? artículo? El El A. completo. El A. Mm. Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales al que en recintos particulares o en lugares que no sean de libre acceso al público sin autorización del afectado o por cualquier medio capte, intercepte, grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado o capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o en lugares que no sean de libre acceso al público. Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán estas las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales. Esta disposición no es aplicable a aquellas personas que, en virtud de la ley o de la autorización judicial, estén o sean autorizadas para ejecutar acciones descritas. Las Y ahí acciones hablaba descritas. sobre el periodista, el ejemplo del periodista. Ya, pero en este tipo, si te llega un ejemplo, efectivamente lo que dice el Ricardo, de que a una mayor de 14 consiente en ver o consentir en una imagen, por ejemplo, de carácter sexual que constituya, digamos, el delito del 3664, que sería el tema del grooming. Le manda la foto, consentidamente, no hay grooming, le manda la foto, pero el menor, Ah, su pololo, claro. que claro, su pololo que es mayor de 14, divulga la foto. ¿Comete este delito o no lo comete? ¿Qué piensan ustedes? Sí comete el delito y eso es, ¿Por qué lo comete? A ver, di por qué tú lo cometes. ya, constituye el delito de, me podría querellar yo respecto a la divulgación de las imágenes sin el consentimiento. Pero es que Con- supuestamente hubo consentimiento, porque está ahí tú, sí, no le dijiste a pero, tu pololo no era pero ahí o yo. el consentimiento era hacia una persona X, y si X distribuyó a todo el abecedario, ese X estaría siendo constitutivo de delito de querella, en el caso concreto, porque y aplicaríamos la sanción de las multas o de la pena en el caso de lo que determine el tribunal respecto al 161A. No sé Ya, si pero estoy... tú lo que decís, por ejemplo, haz el análisis típico. ¿Cuál Ah, sería la conducta que estaría, digamos, tipificada acá y que cabría con los hechos que tú estás hablando? Porque aquí, ¿cuál es la conducta descrita? ahí Porque mira, por ejemplo, tú me estás diciendo cuál. que reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado, sustraiga fotografías, copie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado, o capte, grabe o filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que produzcan, realicen, ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. Pero por eso, pero en una relación que está consentida entre un pololo y una pareja, eh, si lo distribuyen, la persona que lo distribuye no estaría haciendo el delito porque eso es porno venganza, pero si imagínate, entra un tercero o hay una cámara en un motel, ponte tú, que distribuya, o una cámara, no sé, en un colegio, y que lo ¿Ya? grabe, ese sí comete el delito, pero el pololo que se graba entre ellos, no, me acuerdo que dijo el profe que no. No, porque El pololo, en el caso que estamos hablando con el Ricardo, efectivamente hay autorización, ¿no? De eso estamos claros. Entonces, por ende, no sería claro, ese, el inciso primero no es. Pero el inciso no, segundo dice que igual pena se aplica a quien difunda, ¿no? Que es como la idea de lo que estamos viendo. ¿Sí? Documentos, instrumentos o imágenes que son imágenes de aquellos de material pornográfico en el caso del menor del mayor de 14 años, pero los consintió también, ¿no? Porque dice, se refiere en los hechos que se refiere al inciso anterior. En ese caso también exige consentimiento, o sea, si hay autorización en la difusión, no habría delito tampoco.
No, evidentemente ahí no, sin duda. Porque al final igual es sin autorización. Esa difusión es sin autorización. A Claro. eso me refiero. ¿Cachai? Entonces, para dirimir lo que habíamos hablado con el Ricardo y lo que estamos hablando en general nosotros, habría que distinguir si esa persona tenía la autorización para divulgarlo. Claro, Porque si la tenía, no es delito. no hay delito acá. Po. ¿Cachai? No veo por dónde meterlo. Y el B hablaba de el tema del dinero, ¿no? A cambio. Se castigará con la pena de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 unidades tributarias mensuales que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo precedente. Y En el el C, evento que se exija la ejecución. Y en el C, en lugares públicos, de libre acceso. De lo que hablábamos con alguien, si entraba a la universidad, ¿te acordás? Decíamos si la universidad era público o privado. Dice el que, aquí está lo del espejo, ¿no? Parece. claro, al que por cualquier medio capte, grabe, filme o fotografíe imágenes o videos de cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento, en lugares públicos o de libre acceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, también está el tema de la buena nati, porque en el caso de la persona que captó la imagen, estaba en un lugar público, una plaza, Era una plaza, claro. ya, pues, captó la cuestión, captó los genitales de la parte íntima, sí lo captó. ¿Tenía fines de significación sexual? Claramente. ¿Y era sin su consentimiento o era consentido? Consentimiento. No, te verdad que el profe en un momento en el video la Sí, Nati dice como no me grabé. Lo hice No, como sí, claro, chistando, pero al momento de decir no me grabé ya no está dando el consentimiento. Y el niño, el tipo lo claro. sigue haciendo. Oye, Y yo ella la se verdad nunca he trata de visto ese taparse la. video. Si lo tienen, ¿Eh? mándenlo por WhatsApp. De Mira, hecho, yo pienso, el cabro chico se tapa la cara y como sí, dijo la profe, ¿te es acordáis? material, La semana pasada. es material pornográfico, Ricardo, estaréis cometiendo un Ricardo delito se pasa Oye, de mano. del mándalo por WhatsApp. 374, Una vez. del 374 terfo, ¿no? Te vamos a tener que Oye, analizar a ti. ya, pero mira, ahí después finalmente el inciso segundo agrega el tema de no solamente al que tome la imagen, sino que al que difunda dichas imágenes, ¿no? Claro. Y lo hace aplicable, ¿no? A lo que se refiere al inciso anterior, que sin su consentimiento también. O sea, a contrario sensu, si fuera con el consentimiento, no estaría penalizado, ¿no? No, Y hace aplicable el tema de subir el grado de la pena si el que obtiene y divulga es la misma persona. Entonces, al final, esa situación que estamos hablando con el Ricardo, parece que en el caso de no tener autorización y divulgar las imágenes, sería delito. ¿O no? ¿Qué concluyen ustedes? Yo, o sea, sí. bueno, Sí, pues no, sin autorización, sin consentimiento y divulgarla es delito. Delito. Sí. ¿Y por cuál lo castigarían ustedes? ¿Por el C, por el B o por el A? por el B. El B es la plata, pues. Ah, perdón, por el A entonces. Por el A. Aunque podría haber plata en el tema. Podría haber Bueno, efectivamente el va a tema. depender de las circunstancias. Bueno, ahí está. Por ejemplo, ahí ya hicimos un análisis típico. Después de eso tendríamos que analizar en el caso de el daño al bien jurídico, la antijuricidad. La antijuricidad material, que sería el daño específico. ¿Qué bien jurídico se vulnera? ¿Hay un daño en este caso? ¿Cuál es el perjuicio? la imagen, pues. No sé si está bien, No, pues, pero ¿cuál sería, digamos, el bien jurídico comprometido acá? O lesionado. la privacidad Sí, individual. intimidad. Claro. Y ahí habría que argumentar, por ejemplo, en el caso de la antijuricidad, argumentar por el lado del bien jurídico lesionado. Y la Claro. antijuricidad material, la formal sería, la formal era, parece que el daño específico del bien jurídico, y la material era al revés, la material era que fuera contrario al derecho. La material contra el derecho y la.
La formal, La formal que fuera contrario a derecho, porque es de forma. Y la material, que es de específicamente el daño, sería el bien jurídico lesionado. O la puesta en peligro del bien jurídico. Ya, y luego de haber analizado ya la conducta misma, la tipificación objetiva, ahí vemos el tema de dónde se hizo, los medios materiales, qué tipo de sujeto lo puede cometer. Todo eso es el tema objetivo, circunstancias del hecho objetivo. Y ahora, las circunstancias el tipo pide algún tipo de elemento subjetivo. Por ejemplo, el 161A pide algún elemento subjetivo en el tipo. Espérate. Si ustedes lo leen, ¿habla en algún momento de algún elemento subjetivo en el tipo penal? Déjame leerlo. Espérate. Parece que no. que Parece que No. no. no, Pero se entiende que alguien podría tomar una foto circunstancialmente de alguien. sí, por supuesto, pero es que ahí es donde se le va a tener que dar el carácter de privado o no a esa situación. No, sí, el tema es simple. En recintos particulares o en lugares que no sean de acceso público es el 161A. O sea, dentro de tu casa. No, pues ahí no. Y en lugares que no sean de acceso libre al público. ¿Cuál es un lugar que no es de acceso libre al público? El área de trabajo, por ejemplo, colegio. No son de Ahí libre está la acceso al público. discusión, porque igual sí, si en el colegio hablamos que sí podrías, ahí había una discusión, pues había que ser como mucho más específico y cuidadoso, porque en una universidad puede entrar cualquiera. Uno dice, no, pero entra cualquiera, una persona que se va a ir a matricular y que no es ajena a la universidad y que quiere preguntar algo, va a entrar igual, ¿cachai? Puede entrar al baño y no hay un filtro. Yo creo que el libre acceso al público, más que nada, tiene relación como con la propiedad privada, con qué sé yo, una empresa, o Claro, una casa misma, un condominio, claro. o un sitio que te tienes que pagar por entrar, ¿cachai? Claro, en el caso, por ejemplo, de la divulgación de la difusión, no exige no habla de ningún tipo subjetivo, entonces no creo que tendríamos que analizar. Ahora, luego de haber analizado la antijuricidad, el tipo, nos falta la culpa. Y en ese caso, habría que analizar el juicio de reproche, que son 3 elementos. Parece que es la inimputabilidad, si la persona es imputable o no imputable, si se le puede hacer el juicio de reproche, hay que revisar si es menor de 14 o menor de 16. ¿Cuánto es la responsabilidad penal? Menor de 16, mayor de 16, o a ser, La entre los, responsabilidad penal, ¿desde qué edad en Chile? De los menores de edad. de los 14 a los Yo 18. de 14. ¿Segura? Yo no recuerdo, podríamos buscar ese dato al tiro. A ver, ya lo Porque busco. puede ser que sea de los 16, yo no recuerdo. Porque, por ejemplo, en el matrimonio, la capacidad para casarse se adquiere a los 16. Con consentimiento de los padres, incluso. Claro, pero en materia civil a los 14. Entre 18 Ahora, entre 14 y 18. Ya, ¿cachaste? La ley de responsabilidad se bajó a 14. O sea, los 14 quedan ahí. Entonces, Claro. ahí podemos distinguir el tema de la inimputabilidad. Luego está, me parece que en parte general pasaban, si la persona se le puede exigir otra conducta, la inexigibilidad de otra conducta. Hay que analizar si la persona puesta en el mismo caso, una persona en el mismo caso, una evaluación ex ante, hubiera tomado las mismas decisiones, hubiera evaluado una persona en el mismo caso, en las mismas condiciones que la persona. Hay que revisar. Pues, ¿sí? Ahí podríamos poner, no concurren causales de inexigibilidad de otra conducta. Y después, la última es, ¿cuál era la otra? Si se acuerdan ustedes. No. Esas aparecen en parte general.
me parece que la otra es la conciencia de ilicitud. En el caso de la conciencia de ilicitud, habla o dice relación si la persona finalmente es consciente de que su actuar es contrario a derecho. Porque si no fuera consciente de eso, alegarían que Locura o demencia. no, pues eso es la inimputabilidad. Pues. Ah, Error de prohibición. Alegaría que no. error de que- prohibición. Error de prohibición se llama. El error de prohibición habla de que la conducta que comete la persona, él piensa y obra bajo el imperativo jurídico de que cree que no es una conducta no punible. es prohibido, no está contrario a derecho. Por ende, cae en un error, pero no en un error de tipo, sino que en un error de prohibición. Porque él cree que esa conducta no está prohibida y además no está prohibida en su núcleo cultural. Por ejemplo, el caso de los mapuches, cuando quemaron un bebé porque el maremoto y todo eso. Sí, En de ese acuerdo. caso no se le puede hacer un juicio de reproche. Por ende, no hay culpabilidad, y si no hay culpabilidad, no hay delito. A pesar de que el delito haya sido una conducta típica y antijurídica. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante analizar ese elemento a la hora de revisar si los hechos que nos dice el profe son constitutivos de delito, porque aunque no habría culpa, a lo mejor ni siquiera es constitutivo de delito. Claro. Entonces, eso es con respecto al tema de... nos fuimos un poquito de foco, pero el 366 Quater hablaba finalmente de la figura de lo que intentó el legislador hacer como una figura de grooming o actos preparatorios para cometer otros delitos de significación sexual que están establecidos anterior al Quater, como una violación, como un abuso, como un estupro. Estupro, sí. Bueno, eran como los actos preparativos a. Claro. Y luego de eso vimos que lo que estábamos viendo, que finalmente era la porno venganza. De la porno venganza, lo más interesante es que consentida no hay delito, que es como lo que revisamos recién. Claro, vimos 3 casos y ¿cuál era? Era como el consentimiento el que faltaba, ¿no? Claro, en los 3 casos hace aplicable el consentimiento como un requisito del tipo, claro, como un elemento del tipo. Entonces no podemos, digamos, si nos falta ese elemento, la conducta no es delito. Claro, o sea, la conclusión que llegó la profe la semana pasada fue eso, como que en Chile no está penalizado como el sexting, por decirlo así, porque Ahora, faltaba ese requisito. claro, el tema de la extorsión sí está penalizado, pero también Claro, vuelve a la idea del consentimiento. ¿Cachai? En el sentido de lo que dice el 161b, que dice que al que pretenda obtener la entrega de dinero o bienes o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente obligatoria, mediante cualquiera de los actos señalados en el artículo precedente, que vimos que es la captación de imágenes, de videos, de fotos en recintos privados o en recintos que no sean de libre acceso público, sin el consentimiento de la persona que es captada. Entonces, si además hay, a través de un ánimo de pretender obtener una entrega de dinero, ahí está como la extorsión. El 161C que decía, altera el lugar. claro, los lugares públicos de libre acceso, por Y cualquier esto, medio. y esto era a propósito de la ley 21.153, que aquí hablaban ustedes ¿de qué se habla de esa ley? ¿Cuál es la historia de esa ley? ¿Cuál ley dijiste, perdón? 21.153, porque Ojalá que fue el 2019. ¿Qué hecho material o qué fuente material encontramos ahí? 21.156. ¿Qué pasó? ¿A quién mataron? Porque siempre que matan a alguien así sacan una Sí, ley pues penal. inventan leyes. ¿Qué número es la ley?
21.153. 23. La idea es ver un poco la historia para entender cuál era la teleología del legislador penal, pues, para entender qué es lo que quiere castigar. ¿Qué, digamos, fenómeno político criminal quiere castigar? Yo, weón, te escucho hablar, weón, y estoy hablando como en el Alain Maldonado, weón. Se te pegó el. Claro, claro. Oye, yo estaba en audiencias con el profe Alain, pues ahí, de víctima, sí. No, güey. Sí, Sí, pues. weón. Cuenta esa anécdota. No, el profe es cuático, pues, sí, también él estuvo en la audiencia, yo vi la audiencia El viejo seco es súper del, rápido. del weón que le tiró la piedra al Boric. Él dirigió esa audiencia, parece. ¿Y De estaba hecho, ahí? él, no, pero las podéis ver en Son el Poder públicas. Judicial. Sí, yo estoy suscrito así bueno, usted cualquiera, yo creo que también al Poder Judicial en YouTube. Y todos los días te salen audiencias a seguir los casos más brígidos. Pues yo estuve siguiendo el caso de la bestia, del mexicano, estuve siguiendo, por ejemplo, los casos de femicidio íntimos que hay para el sur, caleta de femicidio, bueno, caleta también de muertes violentas que han pasado con menores de edad, ¿cachai? El tema, por ejemplo, también del juicio del director de cine, ¿cómo se llama este, weón, que se lo libró ahora? El Nicolás López. Del Nicolás López. Está todo eso ahí. Están las audiencias de juicio, te dejan ver los alegatos de apertura, no te dejan ver la prueba por razones lógicas de privacidad, y después te dejan ver los alegatos de clausura, la audiencia del veredicto, que es lo que decía la profe hoy día, o a veces lo hacen ahí mismo y dicen, encuentran al imputado culpable. Pero no dicen nada más, po. Dicen esa hueá. No, No dicen la sí, cantidad pues de la años. sentencia. Y después viene la audiencia de lectura de sentencia. Están todas, pues, están todos los juicios, y yo lo que quería hacer era descargar los videos y agruparlos en un juicio completo. ¿Hoy encontraron algo o no pasa nada? Yo, sí, aquí. Cuenta, pues, ¿de qué se trata este delito? ¿Qué onda? ¿Por qué se produjo? Espérate que está medio lento este circo. Acá en Serena el internet está terrible rápido, por Ricardo, tenés que cambiarte para acá. Puta, si no es la internet, bueno, es el computador. Acá hace frío nomás, pero el internet pues, ahí vuela. Oye, está difícil la prueba de comercial, man. Sí, ¿para qué? La profe, ¿para qué hizo eso de poner las preguntas? Sí, man. ¿Qué onda? Ojalá es que no. Yo ¿La en un momento correcta o la pensé, incorrecta? Ojalá que haya sido como lo pensamos, porque si no, yo decía, si esto no es así, hagamos. estoy poniendo la incorrecta. ¿Cachai? Uno dice, Sí, pues hizo como 3 así. Y yo en un momento pensé que la profe está muy corazón, que no quiere ir a examen, que puso marque la correcta o la incorrecta, la que sea, pero la buena es buena. Pues no creo, güey. no sé, no sé cuál habrá sido su intención, pero yo sí sé que la profe, yo creo que lo intentó hacer por la plataforma y se dejó el show, y después no supo Sí, cómo ponerle play a la weá, porque al final después tuvo que imprimir la hoja, así. Y ese formato era de la U, pues, él decía, es como el formato de sí, prueba. pues el mismo. No, pero igual le puso bueno ahí la profe. Sí, yo igual O sea, estuve sí, estudiando, que era un poquito, no era era fácil caminar por la materia, pero igual había que estar atento. Hoy no encontramos nada al final. Ricardo, Oye, ¿lo espérate. tenía ahí? Moción parlamentaria, aquí está. De los senadores Giorgio Jackson, Drago, Clemerina, Pacheco Rivas, no, eso no. Considerando que hoy es una realidad. Sobre el acoso sexual. Extractado, por favor. Ya, por favor. Ya. Primero, que hoy día es una realidad que el acoso sexual a mujeres, en especial jóvenes, en lugar de alta afluencia de público, como medio de transporte, calle y eventos pasivos de esta, se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país, que este acoso, también conocido doctrinariamente como provocación de Eva, El metro, ¿no? El metro. Provocación de Eva puede incluir tanto insinuaciones sexuales como contacto físico o tocaciones inéditas que la violenten la dignidad y la privacidad de las mujeres.
Listo. En estricto rigor, es la normativa que sustenta el acoso sexual. Que es como en- el tema del metro también, ¿o no? Porque La exacto, finalmente profe dijo eso. a propósito Nitro, de toda eso esa weá. fue, a propósito de eso fue que se consideró esta ley. ¿Qué En pasa en los, qué pasa en el ¿Qué caso ley era? en Disculpa. el caso del avión? ¿Qué pasa en el caso del avión? ¿Qué ley era? El 20.173. caso de la azafata que la grabaron y todo. ¿Hay delito o no hay delito? ¿hay delito? ¿El avión es un lugar público? Ah, no, pues verdad, pues. Sí, No, la verdad que la profe era privado, porque no cualquiera puede tener acceso al interior del avión, tiene que tener un ticket, ¿cachai? Para poder entrar, tener una numeración. Claro, ahí hay sería por el 161A, parece. Claro. Ya, pues yo creo que estamos listos, pues cabrón. Sí, estamos listos. este es el último delito. Yo creo que más que nada concluimos con que la porno venganza, que es lo que también disertaron, parece que en los vespertinos parece que quisieron disertar de esto, o perdón, en los diurnos. Los Sí. cabras andaban repartiendo algo de la porno venganza, me parece súper buena esa iniciativa. Yo los felicité así como por dentro nomás, un corazón nomás a la actividad, pero igual estuvo buena, se motivaron porque igual la porno venganza es la que más afecta a las mujeres. Sí, aquí, ¿para qué andar con cosas? Los penes andan dando vuelta por todos lados, hasta en la mesa. ¿Cachai? Sí, de eso Entonces, de verdad, yo me acuerdo de haber visto un video del, ¿quién era? Bueno, Ronnie Dance, creo, que era porno venganza igual, porque subió que estaba tirando una buena como de farándula y bla, bla. Claro, bueno, o sea, todo apuntaba que, oh, la buena, típico, oh, la buena maraca y bla, 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 pero nada decía, claro, ah, ¿cachai? exacto, exacto, exacto. Y eso lo quería decir la profe, no, claramente hay como un sesgo de género y Y, lo y hablábamos aparte, todo. y aparte el Ricardo dijo que tenía datos científicos. ¿A dónde tenías datos científicos? ¿Fuiste a encuestar a la gente vos sobre la cantidad de delitos? Yo sé que hay algunos datos en la PDI. Yo sé que he Sí, visto algunos datos en la PDI así es. de delitos de denuncia de mujeres. Pero Es- los datos más brígidos que, bueno, y lo que ha mostrado el profe, han sido datos, digamos, de estudios que han hecho en España sobre agresores sexuales. No sé si los viste, los leíste. Que es un no, documento que dio el profe, pero es cuantitativo. Es un estudio científico. Por eso ya. es de difícil lectura. Es súper difícil de leer la weá porque es gráfico y weá de media. Es difícil de lectura, pero al final tú te vayas a las conclusiones y concluís, por lo menos en ese documento, que se puede rehabilitar a un agresor sexual. ¿Cachai? Mm. Que es un tema de salud pública y que finalmente hay formas de rehabilitación que dicen relación con el apoyo familiar, con Pero factores que externos, ya, con control de pero impulso, con escúchame, medicina, pero digamos, con inyecciones de cosas. hablemos, por ejemplo, de la abstención que tú sabes que Queda, la condición. queda un minuto, Ricardo. Ah, bueno, ya listo. Ándate, Despídete ahí, despídete ahí. Dilo, chaito. dilo, dilo, resume lo que voy a decir. Oye, No, no Dilo voy a rápido. descansar. Ponele. la Larga